lo que busqué también es como hacer como un recorrido nuevamente, sobre todo de lo que vieron la sesión anterior, con respecto al tema de la política pública, ¿no? Vamos a ver sobre incidencia en políticas sociales. Adelante. Primero, es muy importante, cuando hablamos de política pública, diseccionar estos dos conceptos que van a ser fundamentales para poder entender de manera más profunda este concepto y esta categoría que va a ser la de políticas públicas, ¿no? Entonces vamos a tratar de desmenuzar, por una parte, lo que van a ser las políticas y por otra parte, lo que se va a entender como lo público, ¿no? Que va a ser como muy importante. Primeramente, cuando hablamos de políticas, estamos hablando de dos grandes connotaciones. Las políticas vinculadas a todo lo que tiene que ver con la discusión, la reflexión de la teoría y la práctica que se orienta a la conquista, al ejercicio y a la detentación del poder, ¿no? Un primer eje que tiene que ver y que relaciona las políticas con el poder, ¿no? Va a estar muy asociado a lo que se va, un vocablo anglosajón, politics, se va a utilizar mucho cuando hablamos de política pública, politics, que es lo vinculado al poder. Pero va a haber una segunda orientación para poder entender el tema de las políticas. Una segunda orientación que las políticas las van a entender como el conjunto de cursos de acción, de lineamientos o de directrices definidas para lograr objetivos y metas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de orientaciones vinculadas a el ejercicio del poder. Y estamos hablando de líneas de acción, de formulaciones que nos sirven para cumplir un objetivo, ¿no? Por eso, cuando hablamos de políticas, estamos hablando invariablemente de las dos cosas. Normalmente la política vinculada a los cursos de acción se va a reconocer también con otro vocablo anglosajón, que es el vocablo policy, ¿no? Politics, poder, policy, cursos de acción. Adelante. Y el ámbito de lo público, que va a ser muy importante porque hay veces que nosotros pensamos que lo público es lo gubernamental o lo público es lo estatal. La noción de lo público es más compleja. La noción de lo público implica la intersección de todos los actores que existen en la sociedad, poniendo como eje central al Estado, pero vinculado a todos los actores que podemos identificarlos como los actores que vimos en la explicación anterior. El Estado y sus componentes, el gobierno, lo judicial, lo legislativo, lo autónomo, lo privado, lo sociocivil, lo microsocial, lo internacional y otros actores. Lo público va a ser la intersección que se va a construir entre todos estos actores. Aunque la responsabilidad social de construir y de hacer valer lo público la tiene el Estado y sus instituciones, ¿sí? Pero no significa necesariamente que solo el Estado aporte a lo público, sino que todos los actores aportan. Por eso, lo público es el ámbito de las relaciones sociales, de todos estos actores. El Estado, los gobiernos, lo privado, lo sociocivil, lo microsocial, lo internacional y otros actores.
en el que se articulan, enfrentan o complementan ideas, posturas, intereses, prácticas de los diferentes grupos y de las esferas de una sociedad. Lo público tiene relación con el campo social, en el que se genera una serie de actuaciones que el Estado y los distintos grupos y estratos o esferas construyen. El Estado y sus instituciones, sus componentes, siempre va a ser el que va a tener la obligación de operar lo público, pero no significa que el Estado sea solo público. ¿Sí? Por eso lo público combina, intersecta esferas privadas, individuales, las supera, las desborda, llegando a lo colectivo. Por eso cuando hablamos de un hospital público, puede ser un hospital que el Estado financie, que el Estado organice, pero que no necesariamente tiene que ser solamente un hospital con la visión del Estado, sino con la visión de otros actores. Cuando hablamos de lo público, adelante, y lo relacionamos con las políticas, entonces estamos hablando de construcciones que van a ser colectivas, propositivas, intencionadas, planeadas, no simplemente como algo reactivo casual, que se ponen en movimiento con la decisión de alcanzar objetivos a través de ciertos medios, desde lo público. Fíjense, por eso lo público siempre va a ser algo colectivo que beneficia al colectivo, pero con la articulación de todos los actores. Y que va a tener un conjunto de acciones con sentido, con fines medios, para dar capacidad de respuesta a problemas públicos. Esos problemas sociales que son posicionados, que son visibilizados, que son reconocidos por los actores como problemas, y entonces se convierten en problemas públicos. Las políticas públicas, por lo menos, deben de tener 3 grandes objetivos según Luis Aguilar Villanueva, que es uno de los teóricos más importantes de política pública a nivel internacional, que es mexicano, por cierto. ¿Y qué nos dice? Las políticas públicas implican diseñar acciones colectivas intencionadas para resolver problemas. La política pública siempre tiene una intención, se planea. ¿Para qué? Para resolver problemas públicos. La política pública es un curso de decisión y de acción, a partir de cómo vamos a resolver esos problemas, ¿no? Por eso siempre se dice, la política pública implica cursos de acción, pero también de decisión. Son decisiones la política pública. Y la política pública siempre se convierte en práctica, en hechos, en acciones reales que esa acción colectiva produce. Es decir, la política pública implica diseño, la política pública implica decisiones y acciones para poder dar capacidad de respuesta a un problema público. Fíjense qué importante. Cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de una generalización que en términos de análisis y en términos de estructural y de operación, siempre se van a dividir, a diversificar en algo que vamos a denominar los campos de las políticas públicas. Un primer gran campo de la política pública, de estas decisiones, de estas acciones planeadas, que van a dar capacidad de respuesta a problemas. El campo de lo económico. Su nombre formal tendría que decir
política pública de lo económico, coloquialmente como la conocemos, la política económica, o las políticas económicas, que hacen referencia a los procesos de producción, distribución, consumo, financiamiento, presupuesto del Estado, de la sociedad y de otros actores, ¿verdad? A nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Las políticas económicas que todos conocemos. Vamos a tener un segundo campo de la política pública que a la vez se diversifica en otros dos. Este campo que vamos a denominar la política política. La política política que se diversifica en dos grandes campos. El campo de la política interior y el campo de la política exterior. ¿No? Tiene que ver con las formas de gobierno, con el sistema político, las formas de organización, la seguridad interior, y que se van a construir hacia el interior. Por eso se llama políticas, ¿no? Políticas interiores. De hecho, en algunos países, lo que para nosotros sería la Secretaría de Gobernación se llama el Ministerio del Interior. Los ministerios, no sé si ustedes han oído, ¿no? En España hay el Ministerio del Interior, que es esa institucionalidad que le da orientación a la política interior, para que haya estabilidad, haya gobernabilidad, ¿no? Los actores resuelvan conflictos. Tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad interna, pero también la política política va a tener un referente de política exterior. Las políticas exteriores. ¿Qué son esas políticas? Pues esos lineamientos, esas formulaciones, estas decisiones que se toman para relacionar a un país con otro, ¿verdad? O con otros, no necesariamente con otro, con otros. Las políticas exteriores. Se va a ver bien interesante después del 1 de diciembre qué política exterior, por ejemplo, se va a tomar con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Y las políticas pues, son lineamientos, son formulaciones planeadas, intencionadas en esta relación. Tercer campo de la política, pues nuestro campo, ¿verdad? Ya lo vimos. Las políticas sociales, que tienen que ver con lo social que ya vimos. Problemas, necesidades, sujetos, instituciones, actores, que tienen que ver con lo social, pero sobre todo con las personas, con los sujetos. Ese es el centro de la política social. Y puede tener también varios campos, ¿verdad? Subcampos. La política de educación, la política de salud, la política de alimentación, la política de asistencia social, la política de vivienda, etc. Normalmente la construcción de políticas sociales se construye vía campos de lo social o también vía sujetos de atención social. Las políticas hacia los adultos mayores, las políticas hacia los jóvenes, las políticas hacia las mujeres, hacia las políticas hacia las personas con discapacidad. Entonces la política social se construye normalmente con estas dos grandes referencias: campos, sujetos. Pero también últimamente se ha vinculado mucho a la cuestión socioeconómica, ¿verdad? Gente en pobreza extrema, indigencia, etc. Pero ese es el gran campo de la sociedad. Las políticas culturales, que de repente siempre se ven como menos importantes y son fundamentales, ¿verdad? Son los lineamientos, las formulaciones, las decisiones que se construyen para vincular la cuestión cultural, que no es otra cosa que es la identidad, la cohesión, la integración de sociedades tan diversas con elementos de identidad. Eso, las políticas culturales son muy importantes.
porque un país como el de nosotros, imagínense, con más de 70 pueblos indígenas, minorías étnicas, diferencias regionales, históricas, la política cultural, la que cohesiona, ¿verdad?, que nos sintamos mexicanos o mexicanas. Vía la historia, vía la construcción de identidad, de patrimonio, de elementos materiales, de elementos simbólicos, de elementos emotivos, una serie de elementos, ¿no? Las políticas culturales. Y que tienen que ver no solamente con el arte y la cultura, sino con otras cosas también. Y normalmente, de manera tradicional, se pone también un quinto campo que tiene que ver con el campo medioambiental. Las políticas, lineamientos, formulaciones, decisiones, acciones, proyecciones que tienen que ver con la relación entre los sujetos y las personas con su medio ambiente, para poder aprovecharlo, pero también para poder preservarlo, ¿verdad? Por eso. Cada una de estas son como las 5 grandes campos tradicionales. Puede haber otros, o puede haber campos. Por ejemplo, ahora, pues las políticas de seguridad ya incluso se ponen como otra, ¿verdad? Aunque normalmente pueden estar acá, o pueden estar acá. Pero ya por la propia visión contemporánea, donde la inseguridad ya es el pan de cada día, entonces se construye por acá. Ustedes deben de ver que hay. Vamos a tratar de sacar esta parte de la política social. Y luego de la política social, esta parte de la política de salud, ¿verdad? Todas estas políticas están articuladas. Siempre van a estar articuladas, solo que se hacen campos de acuerdo a la parte analítica y la parte, lógicamente, programática y operativa. Adelante. Y cuando hablamos de las políticas sociales, es un poco lo que les decía. Proceso de lineamientos, de formulaciones, de decisiones, de acciones y de proyecciones que van a ser estratégicas, es algo muy importante, corto, mediano y largo plazo. Que son explícitas, es decir, siempre se concretizan. ¿En qué? En documentos, en leyes, en programas. Van a ser permanentes, porque son estratégicas. Van a ser sistemáticas, porque están, ¿no? Estar en sistema no es otra cosa que estar articulado, integrado, conectado. Y lógicamente que, como veíamos en esta primera definición, la política tiene que ver también con el campo del poder. Y por eso hay diferentes posiciones con respecto a las políticas. Por eso son conflictuadas y son consensadas. Una política, por ejemplo, vinculada a los métodos anticonceptivos o a la interrupción legal del embarazo, pues causa conflicto, ¿verdad? Pero normalmente pues hay un consenso en que debe de ser una política de salud. Más allá que pueda haber gente que no esté de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se construye a partir de un problema público, un problema que está ahí, aunque tenga procesos de conflicto y consenso. Son definidas y validadas desde los espacios estatales y o sociociviles y otros, y van a tender a modificar, transformar el fondo y la forma de los problemas de lo social, que tienen que ver con los sujetos sociales, como les decía, las personas, sus entornos microsociales, mesos y macros. Fíjense qué interesante, ¿no? Por eso para trabajo social, pues es fundamental tener una visión de política pública, política social o de política de salud. Adelante. Decíamos que la política social se construye con la coexistencia de diferentes actores. Los primeros pues, tendrían que ser los propios sujetos sociales a los que van dirigidos, que en un esquema tradicional son los últimos que opinan. Está esta política y
la tomas o la dejas, ¿verdad? Cuando deben de ser los primeros. Están las instituciones del Estado y del gobierno, los diferentes niveles, del mercado o privadas, sociedad civil, microsocial, internacional y otros actores. Otros actores son muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan de moda lo del Chapo, como el narcotráfico, sobre todo en el noreste del país, jugó un papel importante para la construcción de políticas de servicios públicos, por ejemplo. La luz, los caminos. No solamente era un mecanismo para poder comercializar más la droga y todo, sino hasta para la propia gente de ahí, ¿verdad? O sea, te hizo el camino y dicen por ahí que el camino para la casa de la mamá del Chapo, tuve yo mucha relación con Sinaloa un tiempo, y pues, un camino que es como el de primer mundo, ¿verdad? Entonces, lógicamente que hay un impacto a toda la gente, pues sí, para servicios urbanos, luz, hasta dispensarios médicos, escuelas, otros actores también. No en todos los países, ¿verdad? Sucede esto. Aquí en México, que es como de fantasía, ¿no? No, yo fui revisor de una tesis de el impacto del narcotráfico en las políticas sociales en el noreste de México, ¿no? Con datos fidedignos. Otros actores, medios de comunicación, sindicatos, por ejemplo, en el caso de México, pues de repente está muy estigmatizada la cuestión de los sindicatos, pero en otros países, Estados Unidos, Europa, los sindicatos son organizaciones potentes en defensa de los trabajadores y juegan un papel importante también en la política social. Sino una política de salud que no tome en cuenta, ¿no? Todavía en el caso de México, los sindicatos vinculados a salud son fuertes, ¿no? Y de lucha muchas veces. Sindicatos y otros actores, academia, las universidades, por ejemplo. Las podemos ver por acá, los centros de investigación, los centros de pensamiento. Juega también importante papel otros actores. Y los internacionales, lógicamente aquí, como muchas veces hay, ¿no? Las políticas educativas, pues es lo que manda el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional, o la OCDE. Por eso van a ser importantes. Ustedes tienen que considerar todos estos actores adelante. Y bueno, llegamos al tema que es muy importante de ver. Este es como un tema que se empieza a desarrollar desde el trabajo social, pero que se ha desarrollado desde otras disciplinas, ya con más tiempo. Aquí en el trabajo social estamos hablando de incidencia en política social en el 2018. 2016, 2017. ¿Qué decíamos que era la incidencia en política social? ¿Cómo logramos influir en las decisiones de política social? ¿Cómo llegamos a donde se toman las decisiones de política social? ¿Sí? Aquí yo retomo algunos elementos de una experiencias personales, profesionales, gremiales, y que de hecho es un tema que ahora estamos desarrollando como parte importante. Un primer elemento fundamental para incidir en la política es el desarrollo de prácticas sociales significativas e importantes que sean evaluadas y sistematizadas. Fíjense qué importante. Y esto es lo que más tenemos nosotros, ¿no? Práctica social. Significativa, importante, relevante, pero que tiene que ser validada, tiene que ser evaluada y tiene que ser sistematizada. Porque la evaluación y la sistematización de prácticas sociales
lo que te permiten es construir propuestas. Propuestas concretas de política pública. Ahora que veamos el taller de política y vamos a ver cómo se elabora una propuesta de política pública. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? Ustedes solo van a analizar, no van a hacer una propuesta. Seríamos, ¿no? Todo un diplomado nada más de política pública, ¿no? Van a analizar. Pero vamos a ver que hay dimensiones, ¿no? Para construir propuestas. Y que esas propuestas pueden ser para crear, pueden ser para reformular o para poder transformar y superar las políticas públicas. Ahora que después del año 2007, que se viene todo este proceso, ¿no? De una política muy dura de seguridad interior, sobre todo, que implicó más de 200,000 muertos, aparece un tema, por ejemplo, que hace mucho tiempo en México, aunque había procesos, pero no tan socialmente significativos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la atención a víctimas. Hoy las víctimas, pues mucha gente que murió, pero también las familias, ¿verdad? Entonces se tiene que crear todas las políticas. En México no había políticas de atención a víctimas. Comparado, por ejemplo, con países que tuvieron dictaduras, que desde los años 80, pues ya, ¿no? En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, de Chile, donde las políticas de atención a víctimas pues, son muy avanzadas. Aquí en México, del 2007 para acá, empieza a discutirse, ¿no? Porque pues, hay víctimas directas, colaterales, indirectas, de todo tipo, ¿verdad? Entonces se tiene que construir, se tiene que crear. Se crea una ley de atención a víctimas. Primero se crea una subprocuraduría dentro de la propia Procuraduría de Atención a Víctimas. Después se hace una comisión ejecutiva autónoma, actualmente es la que opera, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se construyen en los estados, sobre todo en los estados donde más problema hay, ¿no? De desapariciones, y se crea, ¿verdad? Porque no existía. Hay otras políticas que son políticas para reformular, en su caso de ustedes, creo que en salud hay muchos elementos para crear nuevas cosas, pero hay sobre todo mucho para reformular, más que para hacer cosas nuevas, ¿no? Empezar de cero, pues no, para reformular. Y para poder transformar modelos. Ahora, pues se habla de diferentes modelos que van a venir a modificar estructuralmente una visión de salud. Que va a ser muy interesante que ustedes opinen ahí. Vamos a vivir un proceso del 1 de diciembre al 1 de junio, que es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, donde pues esperemos que ahora que sí tomen en cuenta, ¿verdad? Pero va a ser muy importante. Muchas de estas cosas que vamos a ver acá, ustedes las van a generar, pero ¿qué es esto? Propuestas. Estas propuestas, pues no solamente las tenemos que conocer nosotros. Esas propuestas hay que posicionarlas. Y hay que buscar respaldo social y político. Que las conozcan las universidades, los actores. A ver, Comisión de Salud, miren, tenemos esta propuesta que hicimos. Salió del diplomado. Ahí está. Viene de una práctica evaluada, sistematizada, colectiva. Es importante también algo aquí que me faltó. Propuestas colectivas. Inter o transdisciplinarias y transprofesionales. Pues una propuesta de salud, sí, ustedes pueden hacer algo para trabajo social en salud, pero una de salud pues necesitaríamos los médicos, las enfermeras, etc. ¿No? Aquí nos falta, ¿no?
propuestas colectivas. No es de una persona, nada. El evangelista presenta, no. Lo presenta la red, ¿verdad? Es algo colectivo. Y incluyendo a varios profesionales. Esto es muy importante, darla a conocer y que tenga respaldo de los actores sociales y políticos. Que conozcan al equipo por su propuesta. Ah, mira, esta propuesta de política de salud, un modelo de prevención en el nivel de salud. Ah, miren. Que se conozcan y que tengan respaldo, apoyo. Una vez que tenemos esto, pues las posicionamos en el ámbito de los espacios donde se toman las decisiones. Y ahí yo creo que es un elemento más que metodológico, es un tema político. El trabajo social debe de dejar de tener miedo a los espacios donde se toman las decisiones. Hay que ir, ojalá que lleguemos, ¿verdad? A donde se toman decisiones. Podemos llegar directamente o podemos hacer llegar nuestras propuestas. No necesitamos ser los secretarios de salud, ¿no? O la diputada presidenta de la Comisión de Salud. Ojalá y que ahora tenemos varios colegas que están, que esperemos que hagan cosas interesantes con respecto a el tema de en el caso de la legalidad de la política. Pero hay que tener enfocados dónde se toman las decisiones y quiénes son los actores que toman las decisiones. Para llegar allá habrá que hacer llegar o hacer llegar nuestras propuestas. Cuando las propuestas tienen un respaldo, por ejemplo, de la UNAM, mira, o de organizaciones, ya no es la propuesta de alguien, de una persona, es una propuesta colectiva que puede tener impacto y que puede tener capacidad de incidir en la toma de decisiones. Cuando te dan tu media hora de tus 15 minutos para exponer tu propuesta, por muy buena que esté y por muy... no te voy a decir, está re buena, mañana está lista esa propuesta. Hay que crear mecanismos de seguimiento y de construcción, ¿verdad? Fíjense qué ruta tan compleja. Esto no lo enseñan en trabajo social. Pero debemos saberlo los trabajadores sociales que estamos vinculados a las instituciones y que queremos incidir. Yo siempre les pregunto a los compañeros, a los colegas, con toda tu experiencia, con todo tu saber, con todo tu conocimiento, con toda tu práctica, con toda tu formación, tu actualización, tu capacitación, ¿no podrías proponer algo una vez que tu práctica es evaluada, no podrías proponer, y esta propuesta hacerla colectiva, fundamentarla, darla a conocer, que tenga respaldo? ¿No podrías proponer algo que signifique por lo menos mejorar en algo el programa que actualmente tienes? Pues en automático la respuesta es sí, ¿verdad? El tema es cómo la incidencia política no es solamente algo metodológico o teórico, sino también es político. Entonces el trabajo social tiene mucho que hacer en la política desde una visión política. Y la política no entendida, porque aquí luego en México se entiende la política como solo lo partidario, ¿no? Política es cómo construyes propuestas para mejorar el entorno. Claro, hay una visión que solo los partidos políticos, ¿no? Otras visiones sobre, ahora en este caso, sobre visiones profesionales o gremiales, ¿verdad? O académicas. Ustedes lo que van a hacer
con su trabajo final. Sus trabajos finales van a ser propuestas para poder transformar las políticas institucionales y si les da hasta las políticas de salud, ¿verdad? Es muy ambicioso, pero normalmente, claro que sí. Porque hay elementos, va a haber elementos, vamos a ir caminando poco a poco, ¿verdad? Llegar a esto, a la incidencia en política, ha habido experiencias, ¿no? Ha habido experiencias. Hay experiencias. Lo más interesante es que este planteamiento, este enfoque, sea permeado dentro de todos los trabajadores sociales. Porque, por ejemplo, en el ámbito formativo, pues no te enseñan esto, ¿verdad? ¿Qué es la política social? Está bien, ¿verdad? Ya desde los grupos de prácticas, muchos inciden a las políticas institucionales, a las políticas municipales, a las políticas acá delegacionales. Ya desde los grupos de práctica. Con una visión de política pública, pues los grupos de práctica podrían, en su ámbito, ¿verdad? Porque también la construcción de políticas tiene diferentes alcances. Hay una experiencia muy bonita de las colegas jefas de trabajo social del tercer nivel, ¿no? Institutos nacionales, hace algunos años, como cada institución tenía su propio estudio social y estudio socioeconómico. Perinato tenía uno, cada quien. Hay una iniciativa para poder hacer uno unitario que permita homologar. Ellos hacen uno, convencen a sus jefes, pasan por la parte administrativa y se logra hacer esto. Y ahora, tercer sector, tercer nivel de atención, tiene hasta un sistema de información. Ya no solamente un estudio social y un estudio socioeconómico. Ya lo puedes cruzar, ¿verdad? Para poder georreferenciar, a ver, ¿de dónde viene la gente de acá? ¿Qué nivel económico? ¿Qué problema? Ya tienes sistemas de información solo con un cambio que implicó el estudio socioeconómico y el estudio social. Que cada quien tenía el suyo. Ahora, es uno unitario con una parte final más específica, ¿no? Y se incidió en la política. Ahorita estamos con la gente del área de la educación, buscando incidir para que los trabajadores sociales sean profesionales desde la educación básica hasta la educación media y se reconozcan como profesionales, porque actualmente en educación, salvo los de educación especial, todos los demás son profesionales administrativos. No pasa como en salud, ¿no? En salud hay un avance importante, que falta mucho, lo que ustedes quieran, pero hay un avance importante, ¿sí? Con respecto a esto. Entonces, muy, muy importante. El tema de la incidencia en política, que va a ser uno de los temas fundamentales, creo yo, en un trabajo social contemporáneo. Y el chip de la política social tiene que ir de la política como lo vimos, la política pública, el análisis de políticas, a el ciclo de vida de la política, que ya vieron con la maestra Mónica Labra, ¿no? Cómo la preparamos, cómo la formulamos, cómo la desarrollamos, cómo la evaluamos, y aparte el tema de la incidencia. La incidencia como una ruta teórico-metodológica y política y social, institucional, que tiene que ver con la práctica social evaluada y sistematizada, la construcción de propuestas que son colectivas, que son en equipo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, los colegios de trabajo social tienen por legislación la posibilidad de proponer cosas a los gobiernos entrantes, por ejemplo, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Los colegios juegan un papel importante. Aquí en México, ahí vamos avanzando un poquito, pero está muy débil todavía el tema gremial. El tema muy débil. Pero, por ejemplo, los colegios
colegios puede ser un buen receptáculo, ¿no? Para construir propuestas colectivas, articuladas, que se posicionen y que tengan respaldo, para poder después llegar a posicionarse en los espacios de toma de decisiones, donde se toman las decisiones. Llegar a donde se toman las decisiones. Yo les digo por experiencia, hay veces que donde se toman las decisiones, hay veces que no hay ni visión, ni idea. Pero cuando se pueden hacer propuestas desde el trabajo social, tienen una gran garantía que vienen de la práctica. No vienen de ocurrencia, no, de la práctica. Y lógicamente creación de mecanismos de seguimiento para poder crear, para poder reformular y transformar el ámbito de las políticas, que ese es uno de los grandes objetivos de un trabajo social contemporáneo, ¿verdad? Y sobre todo les digo, en el marco de cuando se tienen unas prácticas importantes que deben de ser evaluadas, sistematizadas, puestas a discusión, ¿verdad? Incluso compartir con otros elementos. Hay algunas compañeras, por ejemplo, que están trabajando, que son colegas que trabajan el tema de trasplantes. Sí, ya hicieron una pequeña organización, trabajadores sociales en trasplantes, ya hasta pueden generar, ¿no? Tenían una propuesta de crear una ley nacional de trasplantes, que no existe. Desde el trabajo social. Lógicamente que ya se tienen que vincular después pues, con otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, muy importante esta parte. Por eso este módulo es importante. Estas dos primeras sesiones van a ser fundamentales en temas teórico-conceptuales, metodológicos y políticos. ¿Sí? Les vamos a mandar la videoconferencia con la que vamos a cerrar, que es también de la maestra Mónica Laura, que su expertise en realidad es la evaluación, entonces, sobre evaluación de proyectos, para que ustedes la vean ya en la comodidad de su casa. ¿Sale? Y con esto vamos a cerrar esta primer parte de nuestro módulo para regresar a ver ya políticas de salud, ¿verdad? Sí, ya vimos política pública, ya vimos política social. Ahora vamos a ver políticas de salud. ¿Cómo están las políticas de salud actualmente? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los temas más importantes? Y el tema de el taller de análisis de políticas, que con eso van ustedes a elaborar su segundo trabajo. ¿Sí? De repente el tiempo corre tan rápido y ya casi vamos a acabar el segundo módulo. Yo les decía que el próximo día 24, sábado 24, y el próximo sábado 1 no vamos a tener sesiones, nos vamos a ver hasta el 8 de diciembre a cerrar este módulo. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestro congreso internacional. No sé si alguna de ustedes vaya ahí, pero ojalá y vaya, va a estar muy bueno. Todavía, hasta el lunes todavía hay inscripciones, hasta el martes. Todavía tenemos algunos espacios del hotel que están económicos, no están muy caros. Te los enviamos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el sábado 24 y el sábado 1, que no vamos a tener sesiones, es que les vamos a mandar el Congreso Internacional. Ustedes van a estar inscritas sin ningún pago, les vamos a dar su constancia y los van a ver, van a ocupar esos 2 sábados para verlos. ¿Sale? Ahora, si quieren verlo en tiempo real, es decir, si tienen tiempo el miércoles, todo el jueves y el viernes, también pueden aquí con las compañeras inscribirse en tiempo real. Si quieren ver en tiempo real, no hay ningún problema.
Normalmente pues, se los mandamos en tiempo diferido para que ustedes lo puedan. No, de todos modos van a estar inscritas y les vamos a dar su constancia. ¿Se va a transmitir en la misma plataforma? Entonces el proceso es la misma plataforma, ustedes ya lo... Sobre todo a nuestras compañeras a distancia, que también todas las compañeras a distancia van a tener la posibilidad del acceso al Congreso Internacional, que como saben va a tener un programa pero de súper nivel. Nos va a acompañar Silvana Martínez, que es la presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, de la FITS. Viene Norberto Alayón, es un gran también clásico del trabajo social. Viene a presentar la 5ª edición de su libro Definiendo el Trabajo Social, que se lo publicamos acá en México. Viene René Olate, un compañero también muy querido de la Universidad Estatal de Ohio. Blanca Girela, que coordina el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Granada en España. Viene nuestro compañero Jorge García Escobar, el director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Viene otro compañero chileno, Alejandro Alcalde, nuestra compañera Marisol, también de Chile. Vienen muchos colegas de Perú, de Colombia, Jaime Restrepo de la Organización Mundial de las Migraciones, que viene de Colombia, compañeros de Centroamérica, de varios lados. Así que va a ser un programón de lujo. Y por eso vamos a dar esas 2 sesiones para que ustedes, ¿no? Bueno, el primero ya saben, pues, va a ser la toma de protesta del nuevo gobierno electo, y el 24 pues vamos a estar nosotros en Acapulco todavía. Entonces, esos 2 días ustedes los van a ocupar para aventarse el Congreso, y nos vamos a ver el 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre, para cerrar el módulo con el tema de políticas de salud. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿A distancia? No, a distancia no tenemos comentarios, nada más hola, buenos días. Nos saluda el compañero Germán y Marta. Ok. Muy bien, compañeras, pues entonces por el día de hoy nada más queda pendiente la videoconferencia de la maestra Mónica Laura.